Era una vez un muchacho que no creía en Dios. Entonces iba por su vida en su auto haciendo su voluntad. Era el arquitecto de su propio destino. Y en una ocasión él chocó. Y cuando chocó y tuvo este accidente grave, empezó a pensar en la posibilidad de que existía Dios. Así es que le invitó a Dios a que desde ese momento se pusiera de copiloto para que siempre lo acompañara. Entonces, él cuando se despertaba, se dirigía a su auto y luego a su trabajo, él ya sabía que tenía a Dios a su disposición ahí, al lado, cuando él quisiera. Pero volvió a chocar y después de ese choque fue cuando él se dio cuenta de que no le había pasado el volante a Dios, no le había dado permiso a Dios de guiarlo. Así es que después de un segundo accidente, decide entregarle el volante a Dios, para que ya no estuviera él de copiloto, sino de piloto en su vida. Entonces, después del segundo accidente, se levanta una mañana, se dirige a su auto y se encomienda a Dios. Y con mucha humildad, con muchísima humildad le dice, bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. Rindo lo que queda de mí a Dios. Y desde ese momento él y Dios se hicieron uno y la voluntad de Dios se convirtió en la voluntad de este hombre. ¿Por qué conté este cuento? Porque cuando compartí esa frase de que la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas, se refiere a el primer escenario en el cuento en el cual no se cree en Dios. Y como no se cree en Dios, el universo te acorrala. O sea, tienes dos opciones, o el universo conspira o te acorrala. Y en mi experiencia, cuando me alejé de Dios, cuando me alejé del deseo más grande de mi corazón, es cuando el universo me acorraló mediante enfermedades, accidentes, separaciones, problemas económicos, etcétera, 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 que poco a poco me hicieron cada vez más blando, cada vez más humilde, para poder empezar a cederle el control a Dios, pero no fue tan fácil como en este cuento. En mi caso fue así, mira. Primer escenario, no creo en Dios. Segundo escenario, pongo a Dios de copiloto, pero no le hago caso. Ahí lo dejo nada más para cuando choco o cuando tengo problemas. Tercer escenario, le pongo de piloto y yo de copiloto, pero le digo por dónde irse. Le digo, Dios, no, 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 vas muy recio, vete más despacio. Y luego iba la vida muy despacio y luego me enojaba con Dios y le decía, no, 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 vas muy despacio, es más rápido. Y luego Dios me llevaba a la izquierda y le decía, no, no, Dios, ¿qué pasó? Es por la derecha. Cuando, cuando estoy en paz, cuando sigo el deseo más grande de mi corazón, cuando realmente siento paz, reconozco que soy quietud, reconozco que soy silencio, vuelvo a mi estado natural, en ese instante santo ya no hay separación entre la voluntad de Dios y la voluntad mía, porque ya ni siquiera es mía, porque no hay ego, ya no hay personaje, somos uno con Dios. Entonces, cuando hago mi práctica, 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 es cuando vuelvo a ser uno con Dios, y cuando vuelvo a ser uno con Dios, ya no hay esta necesidad de tener tantas sorpresas o ni siquiera una sola sorpresa, porque sé que todo lo que sucede en el instante santo es perfecto, es parte de este plan divino perfecto de Dios. Pero cuando no tengo una práctica espiritual, cuando no practico una práctica que me lleve al silencio, a la quietud,
a la felicidad, a la tranquilidad, al deseo más grande de mi corazón, para lo que sea para ti. Cuando no tengo una práctica que me lleva a ese deseo más grande de mi corazón, lo que sucede es que hay una separación. Y la separación es debido a que he seguido los deseos externos del ego. Y cuando empiezo a seguir los deseos externos del ego, es cuando estoy peleado con la vida. Porque no sé ni siquiera lo que quiero. ¿Por qué no sé lo que quiero? Porque estoy luchando entre un propósito externo y un propósito interno. Los deseos del ego y los deseos de mi alma. No sé si me expliqué con tanta analogía, tantos cuentos. Y esa es mi experiencia. Espero que haya podido dar claridad a tu pregunta. Y esa es mi experiencia, por supuesto que hazle como Buda. Buda cuando empezaba a dar una enseñanza le decía, lo que les voy a ofrecer es oro, pero quiero que le hagas como el joyero, que cuando alguien le lleva un objeto de oro, lo raspa, lo examina con una lupa, lo funde y después de todo este análisis concienzudo, él decide si es oro o si no es oro. Entonces vuelvo a lo mismo, con esta información que te doy, fúndela, ráspala, analízala y después por ti mismo ves si es una pepita de oro o no, pero desde tu experiencia.